Hola, somos un grupo de estudiantes de psicología de la Yacambú y estaremos desarrollando la temática suicidio y duelo. Saludos, mi nombre es Ana Pico y les expondré sobre el duelo y su etapas. El duelo puede entenderse como un proceso psicológico, emocional, relacional y corporal que atraviesa una persona cuando enfrenta una pérdida significativa. No se limita a la tristeza, implica una reorganización profunda de la identidad, de las rutinas cotidianas, de los roles y de los significados que sostenían su vida antes de la pérdida. El duelo modifica la manera en que la persona se vincula con sus recuerdos, con su entorno y consigo misma. Activa emociones intensas, pensamientos intrusivos, conductas de búsqueda, momentos de desconexión y también espacios de reconstrucción. Es un proceso dinámico que se vive de forma distinta según la historia personal, el tipo de vínculo que se tenía y el contexto sociocultural. Una de las teorías más conocidas es la de Kubler-Ross, que describió 5 etapas de una persona puede experimentar, aunque no necesariamente en ese orden y todas por igual. La primera es la negación, una defensa que amortigua el impacto inicial. Por ejemplo, cuando una persona sigue dejando el plato de comida del ser querido como si aún fuera a llegar. La segunda etapa es la ira, dirigida a veces hacia los profesionales, hacia el destino o hacia uno mismo. Un ejemplo sería decir, esto no debió pasar, alguien tuvo que haber hecho más, no es justo. La tercera es la negociación, donde surgen intentos imaginarios de revertir la pérdida, como pensar, si hubiera llegado 5 minutos antes, todo sería distinto, todo hubiera cambiado. La cuarta etapa es la depresión. Aparece cuando la realidad se vuelve ineludible. Por ejemplo, retraerse, llorar con facilidad o perder el interés por actividades habituales. Finalmente, la aceptación implica integrar la ausencia sin negar el dolor. Por ejemplo, es recordar al ser querido sin desbordarse y retomar gradualmente aspectos significativos de la vida. Otra perspectiva importante es la de Parker, que describe 4 fases del duelo. La primera es el shock, caracterizado por entumecimiento emocional. Por ejemplo, alguien que actúa de forma automática durante el funeral sin lograr procesar lo sucedido. La segunda es el anhelo o protesta, donde la persona busca internamente al ser perdido. Por ejemplo, sería revisar objetos personales o sentir la presencia simbólica del fallecido. La tercera fase es la desorganización, marcada por la percepción cruda del vacío, por ejemplo, sentir que la vida ha perdido estructura o propósito. La última fase es la reorganización, donde la persona comienza a reconstruir su identidad, por ejemplo, retomar proyectos o relaciones sin experimentar culpa. Desde una perspectiva contemporánea, el duelo también puede entenderse como un conjunto de tareas como lo propone Wonder. Aceptar la realidad de la pérdida, trabajar las emociones del duelo, adaptarse a un ambiente donde la persona fallecida ya no está y recolocar internamente ese vínculo para poder continuar viviendo. En conjunto, estas miradas muestran que el duelo no es lineal, no es igual para todos y no busca olvidar, sino transformar la relación con aquel perdido para poder seguir adelante. El duelo es dolor, pero también es una reorganización profunda que permite que la vida vuelva a tomar forma. Hola, mi nombre es Gustavo Salas y yo voy a hablar sobre el trabajo de aflicción. Y debemos entender primero que el trabajo de aflicción debemos separarlo del proceso de duelo, ¿no? Siendo el duelo un proceso cognitivo y que aplica factores internos y externos, en cambio el trabajo de aflicción es un proceso emocional mucho más subjetivo, un dolor interno e íntimo que atraviesa una persona cuando se rompe un vínculo importante. Freud lo describía como un proceso que atraviesan las personas de reorganización emocional para seguir adelante. No se trata de olvidar ni de superar la pérdida, sino más bien de un proceso de flujo emocional en el que la persona tiene la oportunidad de entender, reorganizar y finalmente transformar estas emociones para que formen parte de su vida. Y de esa misma manera lo aplicaba Worden. Worden hablaba de la historia de la vida de una persona debía atravesar esta ruptura, es decir, que fuera parte de la historia. De esta manera el vínculo no terminaba, sino que seguía siendo parte de la historia de esta persona, siendo de esta manera mucho más saludable y teniendo un espacio que permitía seguir adelante. Ahora vamos a hablar sobre las etapas de este proceso de aflicción, ¿no? De este trabajo de aflicción. Y podemos tener
esta primera etapa vamos a hablar de la reacción inicial. Esta reacción viene acompañada de incredulidad, de confusión, de shock. ¿Okay? Bowlby expresaba que este proceso, el sistema de apego, está todavía buscando simbólicamente el ser perdido. Acuérdense que no está entendiendo todavía lo que está pasando y hubo una ruptura. Esto nos lleva a la etapa 2, que es el proceso de activación afectiva. Ya cuando el estado cognitivo empieza a reaccionar, empiezan a emerger emociones como puede ser el dolor, la tristeza profunda, incluso la rabia. Freud hablaba de un proceso de energía emocional que atravesaba a la persona, que buscaba simbólicamente a esta conexión que estaba rota y buscaba maneras de volverla a conectar. Después de esto viene un proceso que se llama la desorganización emocional y cognitiva, que es toda esa transformación y cuestionamiento constante de los términos para poder transformar algo que no estaba, que dejó de estar, a algo que, bueno, efectivamente tiene que seguir su transcurso. Y como lo hablábamos en la diapositiva pasada, si se logran superar estas etapas, llegamos a la integración. Y la integración es el proceso de implicar en la vida esta transformación de términos, cosa de que su fuente ya no produce dolor. Estas son las etapas entonces del proceso o el trabajo de aflicción. Hola, mi nombre es Jan Sabac y comenzaré desarrollando el duelo de diferentes enfoques psicológicos. Desde el psicoanálisis, Freud define el duelo como una reacción frente a la pérdida de una persona fallecida o una abstracción equivalente a la patria, a la libertad, a el ideal, etc. El duelo se entiende como la retirada de la libido invertida en el objeto perdido para su posterior reinversión en un objeto de una forma más saludable. Cuando este proceso no se lleva a cabo, los sentimientos negativos respecto de la pérdida se manifiestan en forma de autorreproche y culpabilidad. Desde lo cognitivo-conductual se aborda el duelo, identificando y modificando patrones de comportamiento y pensamientos negativos y disfuncionales que surgen tras la pérdida, para desarrollar estrategias de afrontamiento de las emociones y reconstruir la vida de la persona. Desde el humanista, el duelo se percibe como un proceso natural de integración y elaboración personal frente a la pérdida significativa, en la que la persona tiene que restaurar el equilibrio con su entorno para reordenar su experiencia y encontrar nuevos significados. Desde el constructivismo, el duelo implica la reestructuración de los significados persistentes en las personas. Aquí está implícito el papel activo que el doliente desempeña en este proceso, que puede ser percibido como individual y social, ya que los grupos sociales propician o impiden la adaptación de la persona al entorno tras la pérdida. Como estrategia de elaboración del duelo, según William Worden, el enfoque basado en las tareas del duelo, la primera es aceptar la realidad de la pérdida. El shock es una reacción emocional intensa que puede comprometer la atención y la memoria en estos episodios. Cuando la persona vuelve a orientarse, las respuestas más comunes son la incredulidad y la negación. La integración del duelo deberá realizarse de dos niveles y de forma secuencial, lo racional y lo emocional. La práctica de los rituales funerarios permite tomar constancia de lo ocurrido y fomentar los encuentros. La segunda tarea, que es la elaboración de las emociones y el dolor de la pérdida. Aquí hay que escuchar con total aceptación y hacer una inversión emocional mayor, porque hay que profundizar en los estados emocionales confusos y dispares. El establecimiento de vínculos para ordenar la vida interior son fundamentales, así como el autocuidado. La tercera tarea es adaptarse a una realidad en la que la persona ya no esté. Esta situación es normalmente vivida como un desafío adaptativo sustancial. Cuando falta una pieza del sistema familiar, los miembros tienen que tomar acciones dirigidas para garantizar la continuidad de la vida en comunidad. Y la última tarea es la recolocación del ser amado. Aquí implica integrar al ser querido, reorganizando todo lo compartido, pero ahora desde la propia individualidad para garantizar el curso de la vida. Se transforma el vínculo y se da otro nuevo significado. Mi nombre es Leonardo Meléndez y en este punto voy a explicar qué es el suicidio y cuál es su origen psicopatológico. El suicidio se define como el acto en que una persona de manera intencional causa su propia muerte. Según la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública a nivel mundial y se considera un fenómeno complejo que no depende de una sola causa, sino de la interacción de múltiples factores. Desde la psicopatología entendemos que el suicidio está estrechamente vinculado a trastornos mentales,
Entre los más relacionados encontramos la depresión, el trastorno bipolar, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, el consumo problemático de sustancias y algunos trastornos de personalidad. Estos trastornos pueden generar emociones como desesperación, sensación de vacío, impulsividad, pensamientos negativos persistentes que aumentan significativamente el riesgo de suicidio. Albert Bird, una referencia de psicología cognitiva, él planteó que la desesperanza es uno de los factores psicológicos más determinantes en la conducta para suicidarse. Esto significa que cuando una persona deja de percibir futuro o soluciones, el riesgo aumenta y de manera importante. Actualmente el suicidio se explica desde un enfoque biopsicosocial que reconoce la interacción entre vulnerabilidad y la biológica, las experiencias psicológicas y las condiciones sociales del individuo. No es un evento aislado, sino una acumulación de muchos factores que, al unirse, llevan a la persona a un estado de límite, ¿sí? Comprender estos elementos es crucial porque no permite identificar señales de alerta, intervenir a tiempo y trabajar en la prevención, que hoy es una de las herramientas más importantes para salvar las vidas de los seres humanos que están, a veces vemos un reflejo distinto a lo que realmente está en su mente, y es por ello que es importante aplicar estas técnicas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Mi nombre es Eduard Salvador Corona Ramos, cédula de identidad 18.817.555. Ahora bien, para entender la magnitud de este problema, es necesario revisar algunas estadísticas actuales sobre suicidio a nivel mundial. Vamos a arrancar a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año más de 700.000 personas mueren por suicidio en el mundo. Esto significa que aproximadamente cada 40 segundos se pierde una vida por esta causa. Y por cada suicidio consumado, se estima que ocurren entre 20 y 25 intentos, lo que refleja la gran cantidad de personas que viven un sufrimiento emocional intenso sin recibir la atención adecuada para su situación. También es importante mencionar que el suicidio es una de las 4 principales causas de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, por encima incluso de las enfermedades infecciosas. La mayoría de estos casos están relacionados con trastornos del estado del ánimo, situaciones de violencia, consumo de sustancias, duelos no trabajados y en general por dificultades para poder acceder, obviamente, a estos servicios de salud mental. Cuando miramos la región de Latinoamérica, observamos un incremento sostenido en los últimos años. Países como Guyana, Surinam, registran algunas tasas de las más altas de la región, superando los 20 casos por cada 100.000 habitantes. En países más grandes o más desarrollados como Brasil, Chile, Paraguay o Uruguay, también se han reportado incrementos importantes, especialmente en la población adolescente y adultos jóvenes. La OPS señala que los intentos de suicidio han aumentado notablemente en los últimos 5 años. Y esto está muy relacionado con factores como la inestabilidad económica, la violencia doméstica en casa, el duelo migratorio, la depresión no tratada y la falta de redes de apoyo como tal. En este caso, a nivel de Venezuela, aunque no existen estadísticas oficiales recientes publicadas como tal, de forma continua, diversas organizaciones independientes, como el Observatorio Venezolano de la Violencia, han reportado un aumento en los comportamientos suicidas, sobre todo en jóvenes entre 15 y 30 años. Regiones como Mérida, Táchira y Zulia han presentado picos preocupantes, con tasas estimadas que en algunos momentos superan los 10 casos por cada 100.000 habitantes. Este aumento se vincula a factores como la crisis económica, sin duda alguna, la incertidumbre prolongada, la depresión, la desesperanza y la falta de atención psicológica accesible para estas personas cuando se encuentran en esta situación vulnerable. En cualquier escenario, frente a esta realidad, es fundamental hablar de prevención del suicidio desde una perspectiva de salud mental. Una de las estrategias más importantes es romper el silencio y hablar del tema sin estigma. Muchas personas que están pasando por momentos difíciles sienten vergüenza o miedo de pedir ayuda, y es esencial recordarles que abrirse emocionalmente es un acto de valentía. También es clave aprender a reconocer señales de alarma, como aislamiento repentino, cambios drásticos en el estado de ánimo, comentarios sobre muerte o desesperanza, regalar objetos importantes, descuido personal o aumento del consumo de algún tipo de sustancia. Identificar estas señales a tiempo en cualquier aspecto puede salvar vidas. Otra estrategia importante es promover hábitos protectores. ¿De qué se trata esto? Ejemplo, mantener rutinas estables, dormir adecuadamente, buscar espacios de apoyo familiar y social, realizar algún tipo de actividad física, participar en actividades que brinden sentido y conexión, y en casos donde exista depresión, ansiedad severa, duelos complicados o conflictos familiares intensos, buscar atención psicológica o psiquiátrica si fuese el caso, ya que es fundamental.
Por último, recordar que existen recursos de ayuda a través de línea, de internet, llamadas telefónicas de emergencia y organizaciones que brindan acompañamiento emocional. La idea principal es transmitirle a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil que no está sola y que su vida tiene un valor increíble y que siempre existen alternativas y profesionales dispuestos a ayudar y a tender una mano, incluyendo nuestros propios familiares y personas más allegadas. Hablarlo a tiempo salva vidas.